Apreciada comunidad lectora, somos el equipo de la Red de Bibliotecas Municipales de Concepción y en este mes del libro, que por segundo año debemos pasarlo en confinamiento, queremos saludarles y contarles qué representan los libros para nosotros. Conocimiento infinito, puertas a nuevos mundos, encuentro con otros lectores, caminos de aventuras, vías de escape, sanación para la mente, espejos que permiten mirarnos, faros que alumbran con historias, mantas que nos abrigan en días de frío, la mejor compañía en todo tiempo y lugar. Por estas bondades del libro, queremos invitarles a que continúen descubriendo la belleza e importancia de la lectura y nos ayuden a seguir difundiendo como biblioteca el amor por los libros y la lectura. Feliz mes del libro. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro Inringsen de Tomé, más que una familia, del autor Rolando Saavedra Villegas, en un contexto especial donde los creadores y los lectores celebramos abril como el mes del libro. Soy Boris Márquez Ochoa, director de la Red de Bibliotecas Municipales de Concepción, y me complace en presentar a un amigo de los libros. Digo amigo porque las relaciones de este tipo se caracterizan por manifestarse valores tales como la lealtad, el amor, la sinceridad o el compromiso. Y son estos valores los que he venido observando por muchos años en Rolando Saavedra. Una lealtad a toda prueba con el fomento a la lectura, un compromiso y dedicación al punto de consagrar vacaciones a la silenciosa investigación. Recuerdo haberlo visto en alguna ocasión en el subterráneo de la Biblioteca Nacional de Santiago, utilizando antiguas máquinas de microfilm para relevar secretos tomesinos. Y un amor indiscutido por la producción literaria que lo llevó a redoblarse y escribir con un seudónimo en el festivo mundo de la ficción. Es así como lo conocí en el mundo de las letras, como Román Villec, con libros tales como Piedras ortográficas, poemas de 1980, Octubre 16, Antología 1985, Don Marzo y los Patos Soñadores, cuentos en el año 89, y muchos otros, los últimos, por ejemplo, Aromas de Mujer y otros cuentos sin olor 2010, y Aromas Prohibidos y otros cuentos permitidos 2020. Y como Rolando Saavedra Villegas ha firmado una docena de obras históricas, tales como Panorama Histórico de Tomé, Monografía Histórica y Geográfica en el año 1984, que entiendo que fue su primer libro de historia, Navegantes en el litoral de Tomé en el año 89, Puerto de la Herradura de Tomé, que ya es un clásico, ¿verdad?, del año 2002, Visión Histórica y Geográfica de Tomé el año 2006, Menque, Memorias para el Futuro el año 2009, y las últimas producciones, Plaza y Fontana de Tomé, ¿verdad?, el año 2013, una obra dedicada a la familia Werner y a la parroquia Cristo Rey en el año también 2013, Lisa Peter, Corre en el Tiempo 2018, por nombrar algunas obras las más difundidas. Con estas credenciales, bien ha sido definido como escritor, o sea, un poeta, un cuentista, un fabulista, un leyendista, un articulista, ¿verdad? Pero también como un investigador de la historia, de la identidad y del patrimonio de la comuna de Tomé. Nació en dicho puerto, o Galaxia de Tomé, como la bautizó Alfonso Alcalde, en el año de 1950, y salió solo para estudiar y titularse como profesor en la Escuela Normal de Chillán y volver a servir a su terruño como profesor e investigador. Su trabajo incansable le ha merecido distinciones tales como
el Premio Nacional a la Excelencia Docente en 1997 y el Premio Municipal de Arte y Cultura en 2007, entre otras distinciones más. El libro que nos presenta hoy sigue con la línea de rescatar el pasado, patrimonio y a las familias destacadas de la historia tomesina, que sin su esfuerzo, ¿verdad?, quedarían condenadas al olvido, o como él lo señala, él busca activar la memoria de nuestros antepasados. Así que estamos muy contentos que en la Biblioteca Municipal de Concepción, que el Archivo Histórico de Concepción pueda recibir a uno de los autores más notables de el Gran Concepción y de Tomé en nuestro canal para poder difundir hoy día un libro más de una familia tan importante con un asentamiento que lleva más de un siglo y medio en el puerto y la obra, verdad, que hoy día disfrutaremos. Así que adelante, don Rolando, la cámara, verdad, el micrófono y la pantalla es suya para que nos pueda deleitar contándonos de este y tal vez al final de otros libros más suyos. Muchas gracias, estimado amigo Boris Márquez. Es muy grato escuchar tan elogiosas palabras en esta circunstancia de encierro en que uno ha ido perdiendo precisamente el contacto social. Pero lo importante es que a pesar de todas estas tribulaciones, seguimos siendo buenos amigos, estimado. ¿Ah? Y yo les quiero contar que después del terremoto del 2010, de aquel funesto 27 de febrero, se fueron dando diferentes circunstancias en nuestra comunidad. Y los efectos del terremoto siguieron después por varios meses y por supuesto en algunas familias han persistido. Y dentro de eso estuvo la venta de la propiedad de la familia Inrisen a una congregación religiosa de Tomé que administra y sostiene el Colegio Margarita Nassau. Eso pilló de sorpresa a la comunidad en diciembre del año 2010 y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para detener esa demolición, ya la suerte estaba echada y con mucha pena, nostalgia, tristeza, vimos cómo esa emblemática casa que había permanecido por más de 130 años, formando parte del paisaje urbano céntrico del casco de Tomé, era abatida rápidamente. Eso, por supuesto, me conmovió porque la familia Inrisen es más que una familia, como tengo yo expuesto en el título del libro. Y este apellido ha estado presente en nuestra comunidad desde mediados del siglo XIX, cuando se asentó la primera familia de este apellido con su patriarca don Heinrich Peter Inrisen Rulof. Y desde ese entonces este apellido, que en lo personal siendo niño a mí me aproblemó junto con el apellido O'Higgins, porque parece que mi profesor tenía obsesión para que no nos sacáramos un 7 en dictado y siempre incluía algunas palabras de difícil escritura y que también eran de difícil pronunciación. Y dentro de ella recuerdo que mi profesor nos colocaba la palabra Inrisen y la palabra O'Higgins. Así que tempranamente aprendí a escribirla muy bien, gracias a mi profesor. Bueno, y tenía algunos recortes, tenía algunos apuntes que había ido coleccionando por el tiempo, y en el momento en que el año 2017 ya dejé de cumplir funciones como
profesor en la Escuela República del Ecuador de Tomé, donde también fui jefe técnico. Decidí revisar mis carpetas de todas las cosas pendientes que tenía, y ahí me encontré con que poseía en ese momento bastante antecedentes históricos sobre esta familia. Pero de inmediato también me acerqué a 3 familiares que aún viven acá en Tomé y que son descendientes directos. Entre ellos, la señora María Loreto Ramírez Inrisen, propietaria de la quinta que tiene ese nombre, el apellido Inrisen. También a don Esteban Inrisen y Paulina Inrisen. Y ellos fueron en la práctica un buen elemento motivador para que yo me entusiasmara aún más por este trabajo. Y eso siempre lo valoro cuando uno encuentra el apoyo en personas que son ajenas a los intereses de uno. Y ahí ya comencé a entusiasmarme con este trabajo, a establecer contacto con diferentes personas, familiares, incluso en el extranjero, que fueron nutriendo esta obra. En verdad, el apellido Inrisen en Tomé tiene presencia gráfica. Hay una calle en uno de los cerros que tiene el nombre de variante Inrisen. También tiene mucha presencia fonética porque es un punto referencial en Tomé para ubicarse. Hasta todavía se usa donde estaba la calle Riquelme. No es tan conocida como decir la calle donde vivían los Inris. Y también tiene presencia patrimonial a través de 3 elementos que aún se conservan. Ya había mencionado a la quinta Inrisen, está el muelle Inrisen, lo que quedan los restos al ingreso de Tomé, y está el mausoleo Inrisen, que es más que centenario en su presencia en el cementerio histórico de nuestra ciudad. La familia Inrisen, a decir verdad, no pertenece a las familias fundacionales de Tomé, que fueron la familia Ferrer, Maldonado, Gómez y Nogueira. Quizás la Nogueira, por tener una calle con ese nombre céntrico, sea la más recordada. Pero vuelvo a reiterar, de todas estas familias que hicieron el Tomé del siglo XIX, es la única de la cual quedan testimonios patrimoniales tangibles. Y por eso tienen ese valor. Esta familia es originaria de Dinamarca y actualmente el territorio de donde nacieron tanto el varón como la dama que constituyeron esta familia en la actualidad pertenece a Alemania, pero es una zona, digamos, un estado limítrofe en el cual aún se conservan y se practican los 2 idiomas en los colegios, los liceos. Entonces es una zona bilingüe, por así decirlo. Don Heinrich Peter Inrisen nació en una isla muy pequeña, en la isla de Ford, y su esposa nació en la desembocadura de un río y ese lugar se llama Toning. De allá son originarios. El territorio del cual les hablaba hasta el año 1864 perteneció a Dinamarca, y en una guerra que se llamó la Guerra de los Ducados perdieron los daneses, y entonces el territorio llamado de Schleswig-Holstein, no es muy bueno mi alemán, me van a disculpar, pero
ese territorio entonces lo perdió Dinamarca y pasó a ser alemán. También tengo que mencionar que por haber nacido en una isla, algo parecido a lo que es nuestro pueblo chilote, tienen una especial vinculación con el mar. Y tal es así que Heinrich Peter Inrisen estudió para ser capitán de la Marina Mercante en la ya existente Academia Naval Real de Dinamarca. Y de la presencia de este señor hay constancia en Chile desde el año 1842, cuando pasó a trabajar al servicio de don Pacífico Álvarez, quien era un importante empresario naviero de Valparaíso y necesitaba precisamente personal con la suficiente formación náutica para mover embarcaciones, especialmente veleros en aquella época ya tan lejana y que para nosotros es como ya parte de una leyenda de aquellos tiempos. Y cuando ya se sintió grato, establecido en Valparaíso y navegando por las costas del Pacífico, de ida y vuelta especialmente al norte hasta llegar a San Francisco, California, y a veces dar la vuelta por el continente, bordeando el continente asiático, de acuerdo a los embarques o encargos que tenía. El año 1846 emprende regreso a Dinamarca a buscar lo que se llamaba en aquel entonces, a buscar mujer, a buscar esposa. Y ahí es donde entonces logra entusiasmar, así espero que haya sido, a la señorita Margaret Schomer y se casan por la iglesia luterana y emprenden viaje hacia nuestro país. Esto es todo una odisea en aquellos tiempos de los cuales estamos hablando. Ellos parten en 1846 y llegan a Valparaíso en 1847, después de 4 meses de navegación, dando la vuelta por el Cabo de Hornos, con todas las dificultades que significaban los vientos y mareas de aquella zona tan inhóspita de nuestro país. Y se establecen en Valparaíso, pero ya en ese tiempo tienen que haber pasado por Tomé necesariamente, porque Tomé tenía la virtud de ser una pequeña bahía abrigada al viento norte y que proveía fácilmente de agua fresca a los aljibes de las embarcaciones, y porque también permitía que incluso las personas bajaran a puerto. A veces no habían esas restricciones como las hay ahora, y hasta se aseaban acá en Tomé para llegar dignamente más presentable después de 4 meses de navegación, donde la ausencia de precisamente de agua fresca había conspirado contra el aseo personal. Y es por eso que a lo mejor eso le entusiasmó de algún día volver a esta tierra. Cuando contrajeron matrimonio, Henry Peter Inrisen y Margaret Schomer, el señor Inrisen tenía 29 años de edad y ella, la señora Margaret, tenía 23 años.
y llegaron, me faltaba decir, en febrero de 1847. Transcurrido tanto tiempo, nos cuesta o me cuesta imaginar la decisión de una joven mujer que contrae matrimonio para emprender un largo viaje, abandonar la familia y emprender un azaroso viaje a tierras lejanas que no solo están muy lejos en el horizonte, sino que además están en otro continente y bañada por otro océano. Tiene que haber sido muy grande el amor para emprender en aquella época esos viajes de aventura que muchas veces naufragaban, no porque se desavinieran las parejas, sino porque las embarcaciones que los trasladaban eran las que sucumbían en el océano. Ya establecido los Inrisen-Schomer acá en nuestro país, dije que se establecieron en Valparaíso, que es el puerto mayor y siempre ha sido nuestro principal puerto de contacto con el mundo. Y una de las primeras cosas que hacen acá en Chile, se vuelven a casar y contraen matrimonio ahora no por la iglesia luterana, sino por la iglesia anglicana, como una forma de regularizar el vínculo matrimonial. No tenía presencia en aquel tiempo la iglesia luterana en Valparaíso, y así ellos logran constituirse legalmente como una familia con documentación dada acá en Chile. En el puerto de Valparaíso, esta familia incipiente logra que le sobrevivan 3 de sus hijos y 2 fallecen. Y ello por razones obvias, por ser protestante en su religión, no católico, tienen que sepultar a sus 2 hijos pequeños en el cementerio de disidentes, que todavía existe y que está en el Cerro Panteón de Valparaíso. Y bueno, ya les había dicho que emprenden viaje hasta acá, a esta zona, pero también es importante que el señor Inrisen logra incrementar su patrimonio y adquiere un bergantín, una embarcación a vela, con la cual entonces se independiza para poder realizar sus negocios navieros. Y él, muy romántico, le rebautiza la embarcación con el nombre de su esposa. Y así entonces pasa a ser el bergantín Margarita. Originalmente el nombre en danés era Margaret, pero él lo escribe y lo denomina en español. El ser propietario de su propia embarcación le permite incrementar su patrimonio y al mismo tiempo hacer mayor uso de la experiencia que ya tenía recorriendo todas las costas del Pacífico prácticamente. Y acá en nuestra zona logra hacer un gran aporte a nuestro desarrollo portuario, comercial e industrial. Pero hay una página oscura o no muy aceptada en estos tiempos en que se está revisando y cuestionando tanto la historia y las personas y las situaciones que se vivieron en el pasado. Es porque el bergantín Margarita estuvo involucrado en la trata de esclavos. Y
La verdad es que eso fue así. Incluso está consignado en un informe sobre los pueblos indígenas, con antecedente válido, y eso no es algo que se pueda rebatir. Pero lo cierto es que don Henry Peter Inrisen, en el año 1862, es contratado por dos señores traficantes de esclavos, de apellidos Morales y Galvez, en el Perú, y emprende entonces viaje hacia la isla de Pascua, que para efectos comerciales y de este tráfico no denominaban con ese nombre, sino que le daban el ficticio nombre de Tipic. Y en general a casi todas las islas de donde traían esclavos le colocaban nombres de su invención por dos razones: una, para evadir la justicia, y por otro lado, para evitar que otras personas fueran a quitarle el negocio del tráfico de esclavos. Esta situación incluso llegó a niveles diplomáticos, y en ese tiempo del cual estamos hablando, que es el año 1862, cuando aconteció este tráfico, todavía la isla de Pascua no pertenecía a nuestro país, que recién fue el año 1888 cuando ello aconteció. En total, de acuerdo a la documentación de la época, fueron capturados y llegaron vivos a el puerto del Callao en Perú 142 hombres y 12 mujeres. Y este tráfico humano era para que trabajaran en los ingenios azucareros de nuestro vecino país, Perú. Bueno, 11 años alcanzaron a residir en Valparaíso los Inrisen Schomer. Y el año 1858, don Manuel Montt dicta un decreto que el 31 de agosto, en el cual nombra y designa a Tomé como puerto mayor para el comercio con el extranjero. Y la visión de futuro de Henry Peter Inrisen inmediatamente lo lleva a tomar la decisión de trasladarse, como se decía en aquellos tiempos, con camas y petacas, a el puerto de Tomé. Y la acompañan, por supuesto, su esposa, sus 3 hijos que habían sobrevivido hasta ese momento, y 2 de sus hermanos, que también eran marinos, su hermano Karsten y su hermano Guillermo, los cuales nunca le abandonaron y siempre vivieron junto a su hermano Henry Peter. Y a fines de septiembre, de acuerdo a algunos antecedentes, del año 1858, llegan a radicarse acá a Tomé. Y eso va a ser como una nueva etapa para este puerto, porque con toda la experiencia que tenía Henry Peter Inrisen, de haber sido capitán de barco, haber además trabajado para un importante personaje naviero de nuestro país, de haber recorrido no solamente el Pacífico, sino que también el Atlántico, lo llevó a armar prácticamente las diferentes servicios que requería el puerto de Tomé para cumplir precisamente con la función de puerto mayor con el comercio con el extranjero. Y un dato que hay que tener presente,
que el solo hecho de que se nombra Tomé Puerto Mayor ya significa que en los nuevos mapas la palabra Tomé aparece de mayor tamaño. Y en las cartas náuticas, los capitanes, los navegantes, tuvieron el cuidado de encerrarla en un círculo o en un óvalo la palabra Tomé, porque era un lugar en que no solamente tenía una razón geográfica, sino que también una condición de puerto que entregaba servicios a las naves. Eso va a significar también que a poco andar, el señor Inrisen se asocia con don Juan Ferrer, que sí pertenece a una de las familias fundacionales de Tomé, para construir el primer muelle para carga y descarga en nuestro puerto, que en la práctica no es un muelle en sí para atraquen las embarcaciones, sino que para acercar el embarque de los faluchos u otras embarcaciones hacia las grúas y ahí trasladar a tierra los productos que había que embarcar o desembarcar. Las funciones que desempeñó el señor Indrisen a quien tomé fueron múltiples. Se desdoblaba precisamente para poder atender tanto la carga como descarga, administrar el personal, hacer que una comunidad que había sido solamente de pescadores y eventualmente de personas que venían del interior a entregar trigo, vino, charque y otros productos acá para ser embarcados especialmente para Estados Unidos, él va agregando otros elementos. Y quizás una de las cosas más importantes y que en lo personal a mí me llama la atención es que informalmente él establece una casa de cambio, porque no habría sido posible el comercio, digamos, el comercio menor, el comercio de provisión, de frutas, verduras, huevos, para las embarcaciones, cuando quien quería comprar mostraba billetes que las personas acá en Tomé desconocían. Y él entonces establece como una suerte de casa de cambio en su negocio para que la gente no solamente pueda comerciar, sino para que ello contribuya a que los productos que Tomé produce, que llegan acá del interior, entonces puedan ser comercializados por las embarcaciones, por las personas que llegaban a este puerto. Eso creo de que es una contribución inicial al desarrollo del comercio de Tomé. Cuando las personas agrarias, especialmente de la zona más cercana de Rafael, se dan cuenta de que en Tomé se necesita en la práctica más fruta, más alimento que lo que la población requiere, que era una pequeña población, sino que por la cantidad de visitantes de la población flotante o transitoria de los navíos, entonces comienza a haber un éxodo de personas del interior de nuestra zona para afincarse también acá en este puerto que está prácticamente comenzando en su desarrollo. Y por acá, por el puerto de Tomé, no solamente se comienza a embarcar harina, trigo, lo cual ya estaba un poco en decadencia porque ya los requerimientos de Estados Unidos no eran tantos, pero sí viene una nueva oleada de exportaciones que son especialmente de vino y aguardiente acompañada de frutas secas y a veces afrecho, charqui y otros productos
de nuestros campos chilenos. Entonces, el puerto no decae, se va adecuando a las nuevas circunstancias. Y esto de la capacidad del señor Inrisen se ve incrementada después con el apoyo que tiene con su hijo mayor, Lorenzo Inrisen, el que pasa después a ser su natural heredero de toda la gestión portuaria de nuestra puerto. Acá en Tomé ya había mencionado que existen varias cosas que todavía heredamos de la familia Inrisen, entre ellas el muelle, que lleva ese nombre, pero que originalmente perteneció a la firma contratista Germain y Sierra, quien lo construyó por ahí por el año 1913 o 14, cuando ya comenzó a construirse el sector del ramal ferroviario a Chillán, desde Penco hasta Cuelemo. Ese trayecto le correspondió a esta firma contratista, Germain y Sierra. Y cuando ya entregan el ferrocarril en 1916, ellos ponen en venta este muelle porque ya no lo van a necesitar más, porque la función que tuvo primordial fue recibir los materiales desde el puerto de Talcahuano para tanto los rieles, durmientes y maquinaria menor para la construcción de este ferrocarril que feneció a mediados de la década del 80. Y esta presencia, como digo, del apellido Inrisen está también todavía en la quinta de ese nombre, que está ubicada al norte del cerro Estanque, que se llama, de Tomé, y el cual tiene muchas especies exóticas que precisamente como regalo traían algunos capitanes de barco a la familia Inrisen, o en su efecto los mismos familiares Inrisen. Ya dijimos que habían hasta 2 hermanos de Henry Peter que eran navegantes, fueron incrementando esta linda quinta, de la cual queda en la actualidad la mitad con su especie arbórea, porque la otra mitad fue vendida para la construcción de viviendas sociales. Finalmente quiero destacar que Lorenzo Inrisen fue amigo personal de nuestro teniente segundo Ignacio Serrano Montaner, héroe del combate naval de Iquique. La familia Inrisen fue la que acogió, por recomendación de la Armada, a el matrimonio que formaba el señor Ignacio Serrano con su esposa de apellido Goicolea, y vivieron en la práctica bajo su alero hasta abril del año 1879, cuando en la notaría de Tomé firma Ignacio Serrano su testamento para irse a la guerra, a la que fue la Guerra del Pacífico. Dentro de los firmantes del testamento, como testigo de él, aparece precisamente Lorenzo Inrisen. No sé si algo más podría agregar. Interesante lo que usted nos cuenta, estimado amigo, ¿verdad, don Rolando? Una historia que fascina, una historia de tantas luces, pero también de sombra, que es la historia de nuestra humanidad, pues,
de nuestra vida, tiempos complejos y cómo se fueron formando, ¿verdad?, nuestras localidades por el esfuerzo creativo, por el empuje, por el emprendimiento de diferentes familias, y eso es lo que usted ha tratado de rescatar. Yo quisiera comentarle, realmente hacerle dos consultas, consultas que me imagino que también la audiencia la está meditando. ¿Cómo la historia de Tomé se puede ver reflejada en el aula? Usted fue un profesor, ¿verdad? Estuvo muchos años, jubiló, como usted dice, logró también un premio, ¿verdad?, a la excelencia docente. ¿Cómo entonces podemos traspasar la historia de Tomé a las aulas, ¿verdad?, de los colegios públicos, subvencionados, liceos tomecinos? Habiendo sido profesor durante muchos años y también jefe técnico pedagógico en educación general básica, tengo por lo menos cierto conocimiento de lo que son los programas de estudio, especialmente sus objetivos y contenidos. Y al revisarlo, me pude dar cuenta de que no hay ninguna asignatura en la cual no se puedan introducir contenidos que se refieran precisamente al patrimonio. A veces repito los ejemplos en las oportunidades que hemos tenido acá en Tomé de conversar sobre este tema. Tal es así que Tomé, cuando se habla de la revolución industrial, tendría que inmediatamente hacerse el link con lo que pasó con la industria de Tomé, que están ligadas precisamente a la revolución industrial de Inglaterra y especialmente con el desarrollo textil. Por otro lado, hay otras asignaturas, como por ejemplo ciencias naturales, en donde se habla de especies marinas, especies que viven en diferentes ambientes. Y nosotros tenemos aquí muchas de ambiente costero y nosotros no somos capaces en Tomé de nombrar más de 3 o 4 de las docenas o quincenas de especies de aves marinas, algunas permanentes y otras que son migratorias y que llegan a nuestra comuna. Lo que sucede con el deporte, los valores que nos dejaron insignes deportistas de diferentes manifestaciones y que todavía son recordados, incluso donde tenemos un atleta que merece un monumento y el monumento está ahí en bronce en presencia de todos, da cuenta de que tendrían los profesores que desde su propia asignatura interesarse por indagar lo que es la identidad y el patrimonio de nuestra zona. Muy bien, y hablando de patrimonio, hemos visto cómo la localidad de Tomé, ¿verdad?, se ha organizado, especialmente después del terremoto del 2010 y el tsunami también. Hemos visto cómo la gente se ha indignado, ha luchado, se ha organizado, ha levantado reclamaciones, ¿verdad? Lo mismo que usted nos comentaba de esta familia, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más de la casa, cómo se ha organizado y qué le parece a usted la organización en torno al patrimonio y en la búsqueda, ¿verdad?, de relevar algunos hitos arquitectónicos y patrimonio natural, como usted señala. Bueno, Tomé sufre una suerte de deterioro arquitectónico sostenido. Las reposiciones que se han hecho después del terremoto del 2010 no son lo más hermosa ni lo más identitario que nos pueda enorgullecer. Acá en Tomé hemos postulado en el Consejo para el Patrimonio que se ha instalado la arquitectura de hojalata, en que se han construido establecimientos comerciales, eh, supermercados, que atentan con la línea arquitectónica e incluso la ilustre municipalidad tiene un diseño que nada armoniza con lo que es su entorno. Y ello ha llevado a que cada vez haya más personas
que opinan sobre estos temas, pero no siempre hemos logrado ser escuchados. ¿Y la municipalidad tiene alguna alianza? ¿Hay algún departamento que se dedique a relevar este patrimonio? ¿Cómo ve usted el aporte o cómo debería ser el aporte de una institución local tan importante como el municipio? Bueno, se han firmado convenios el Consejo del Patrimonio con el último o actual alcalde, pero ello no ha significado en la práctica una mejora en estos avatares que tenemos sobre el patrimonio. La verdad es que han sido actos más protocolares que actos funcionales. Y ya hace falta que la municipalidad asuma que tiene que tener una unidad de patrimonio, porque de otra forma muchas veces no se sabe a qué oficina apelar para precisamente detener algunas cosas que realmente son impresentables en estos tiempos. Bueno, estamos conversando, ¿verdad?, con don Rolando Saavedra en la presentación de su libro Inringsen de Tomé, Más que una familia, y también conversando de patrimonio, que es algo muy importante y usted ha sido un actor clave. Así que queremos agradecerle su participación y también queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando, viendo, ¿verdad?, que puedan visitar los libros de don Rolando, los puedan descargar. Hay más de 9 libros disponibles totalmente gratuitos, ¿verdad? E íntegro para que los puedan descargar. Muchos libros interesantes sobre la historia de Tomé. Entiendo que ha tenido varias sorpresas, ¿verdad? Si nos puede contar alguna anécdota de cómo varias personas, inclusive en el extranjero, han podido leer algunos de estos libros que están en nuestro portal. Sí, una de las cosas más sorpresivas sucedió con el libro Parroquia Cristo Rey y los Werner en Bellavista, Tomé. Eh, Templo que va a cumplir el año 26 próximo, 100 años que fue edificado por el gran empresario textil Carlos Werner en memoria de su hija tempranamente fallecida. En memoria de ella se construyó ese templo de estilo bizantino, según mencionan algunos entendidos, y que está al ingreso de Tomé en el sector Bellavista. Ese libro lleva varios años publicado y en el portal de Archivo Histórico de Concepción, cosa que aprovecho de agradecer. Y el año antes pasado, en el verano, mi amigo Luis Molina, encargado y administrador de Museo Histórico de Tomé, un museo virtual, me informa de que una dama desde Lima, Perú, quiere contactarse con mi persona, porque dice ser familiar de don Carlos Werner. Y logramos a través de videoconferencia, junto con Luis, contactarnos con ella, y con eso me voy dando cuenta de que el padre de don Carlos Werner había fundado 3 familias en vez de 2, de las cuales inicialmente yo tenía antecedentes, porque había formado una familia allá en Puerto Montt, después otra familia acá en nuestra región, y después él se fue de aquí de Tomé y se radica en Lima, Perú. Y allá funda otra familia con 3 hijos que tuvo, y de esa familia es heredera la señora Antoinette Werner Johnson, que ella conserva el apellido. Y lo que más también nos llamó la atención con Luis Molina era que tenía muchos antecedentes escritos, originales, que permitían, sin lugar a duda, de que lo que se dice es verdad. Y
E inicialmente quise rehacer el libro Parroquia Cristo Rey y los Werner en Bellavista, pero por la cantidad de información decidí escribir un nuevo libro y que se llama Gottlob Werner y sus familias de Chile y Perú. Y ese libro está también alojado en Archivo Histórico de Concepción. Y eso es una demostración cómo esta señora peruana, joven, por el solo hecho de un día en forma quizá ni muy premeditada, sino que llevada por cierto entusiasmo, puso su apellido en internet para ver qué había sobre él, y ahí dio con el libro del cual hacía mención. Así que es una demostración del efecto que tiene no solamente internet, sino que Archivo Histórico de Concepción. Así es, y es por eso que entrego también los saludos cordiales que le envía don Armando Carte, director del Archivo Histórico de Concepción, e historiador también, y muy afanado en estos temas. Así que queremos agradecerle a todos nuestros invitados, espero que les agrade esta presentación y esta conversación, y los dejamos invitados entonces que sigan disfrutando de la programación del Archivo Histórico de Concepción, que hoy en la tarde a las 18:30 también tendrá la presentación de un libro denominado Memorias de un refinero. A las 18:30 el libro es de don Mario Fuentealba de Penco. Así que muchas gracias entonces don Rolando, y nos vemos en otra oportunidad, ¿verdad? Porque yo sé que los libros nos van a seguir uniendo en esta larga amistad que tenemos gracias a la literatura. Hasta luego.